Ok, entonces en esta tercera parte vamos a ver la estructura del gen. ¿Por qué es importante ver la estructura del gen? Porque dentro del gen vamos a encontrar secciones o partes, que podemos llamar así, secciones o partes que van a estar eh, definiendo, que van a estar participando en los procesos de transcripción y traducción. Entonces, el tener en claro cuáles son estas secuencias o cuáles son las partes del gen que están haciendo, que son fundamentales dentro de los procesos de transcripción y traducción, va a hacer que a ustedes se les facilite más el entendimiento. Entonces, vamos a empezar a decir que el gen puede ser definido simplemente como un fragmento de ADN que puede ser transcrito a RNA. La mayoría de RNA son traducidos a proteínas. Y tenemos en cuenta que la proteína es una cadena única y continua de aminoácidos que están involucradas en el cumplimiento de tareas de la célula. Algunas proteínas actúan como estructuras de soporte, otras copian el ADN, otras metabolizan azúcares y otras son motores que ayudan a transportar otras moléculas al interior y al exterior de la célula. Pero ¿de dónde viene la diversidad de proteínas y qué hace que éstas tengan como esa capacidad de cumplir diferentes funciones dentro de la célula? ¿Cómo se involucran los genes dentro de este proceso? Entonces vamos a observar en esta parte la estructura de los genes, de dónde viene la diferencia, y vamos a recordar que las diferencias, gran parte es que, por ejemplo, el genoma humano tiene de 25.000 a 30.000 genes, mientras que las bacterias máximo tienen 6.000 genes. Entonces, la información genética contenida dentro de la secuencia de bases del ADN dirige la producción de las proteínas y de las enzimas que en sí mismas están constituyendo o construyendo la célula. Los ácidos nucleicos se disponen en unidades que se llaman genes, y toda esta colección de los genes va a construir o a constituir lo que conocemos como el genoma. La mayoría de los genes se utilizan como plantillas para producir las proteínas, y recordemos que toda la información, todo este genoma va a estar conformado o va a estar condensado o empaquetado dentro del núcleo de la célula, y va a estar contenido dentro de una sola célula, pero a su vez todas las células del organismo van a contener esa información. O sea, es decir, toda esta información está dentro del núcleo de una sola célula, pero cada una de las células que están conformando el cuerpo o los organismos tienen contenida también esta información. Recordemos que esta información genética hace que nosotros seamos lo que somos, y dentro de la célula ciertos genes se expresan y otros no. Esa expresión de algunos genes y algunos otros no es lo que hace la diversidad en cuanto a las funciones celulares. Pero entonces vamos a ir ya un poco más adentro de lo que sucede a nivel genético. ¿Qué es un gen? Entonces, aunque parezca extraño, no existe una respuesta universal aceptada a esta pregunta. En términos generales, podemos definir el gen como una unidad de herencia compuesta por ácido nucleico. Esa es una respuesta muy general. En genética clásica definimos al gen como la parte discreta de un cromosoma que determina una característica particular. Aquí como tal vamos a ver el término de gen como, eh, vamos a verlo aquí en esta gráfica, en donde tenemos una secuencia de ADN que va a ser la que realmente se va a expresar, pero vamos a tener unas regiones que son como la maquinaria que va a permitir que en realidad esto se exprese. Ustedes se van a dar cuenta en el proceso de transcripción que si nosotros solamente tuviéramos esta secuencia no serviría de nada, ya que necesitamos otra parte de la secuencia que informe el momento en el que va a ser transcrito, o que tenga una parte del gen en donde se debe adherir ciertas enzimas para poder funcionar, al igual que una secuencia o una parte del gen que indique en qué momento se van a detener los procesos. Entonces, por eso en este caso vamos a definir o vamos a utilizar
la definición de gen como un marco de lectura abierto o ORF. ORF, vamos a ver si esto me deja escribir acá. ORF, que viene de las siglas en inglés Open Reading Frame, que significa marco de lectura abierto, ¿sí? Esto es de la manera como vamos a determinar o a definir el gen en este caso. Es esa región que se transcribe y se traduce en secuencia de proteína. Pero a su vez, esta secuencia que vamos a conocer acá, esta secuencia que es el gen, acuérdense que aquí está toda la secuencia completa del ADN. De esta secuencia va a haber una pequeña parte a la que vamos a determinar como gen, y va a tener algunas secuencias al lado de este gen, o va a compartir este gen unas secuencias que van a ser elementos de control transcripcional, bien sea promotor llamamos todo lo que esté corriente arriba del gen, y terminador vamos a llamar todo lo que esté corriente abajo, y que, como su nombre lo indica, va a ayudar en la terminación de los procesos, y este promotor va a ayudar o a promover que los procesos se den. Entonces, un gen no es solo esta secuencia de codificación en sí, sino que contiene también la información necesaria para la expresión de esta secuencia de codificación. Entonces, pues ya el resto acá vamos a ver, pues en el momento de la transcripción, cuando esa secuencia de ADN se pasa a RNA, cómo van a estar involucrados. Esto lo vamos a llamar el transcrito primario. Aquí va a haber un proceso que se llama splicing, que va a ser en donde vamos a cortar estos intrones, y como tal aquí va a haber la traducción. No nos preocupemos por ahora por entender todo este proceso, sino que esta diapositiva la traigo para que ustedes vean que no solamente existe dentro del gen lo que vamos a conocer como la secuencia de codificación, sino que van a haber algunos elementos que van a estar involucrados dentro de esa estructura para poder llevar a cabo esos procesos. Entonces vamos a retomar, o vamos a ver aquí de una manera como más ampliada, como más específica, la estructura de ese gen. Entonces los pongo en contexto en esta diapositiva. Aquí en la parte superior tenemos la estructura del gen procariota, y en la parte inferior tenemos la estructura del gen eucariota. Como ustedes saben, los organismos eucariotas generalmente son más complejos, y al ser más complejos, pues también hace que muchos de los procesos para explicarlos sean un poco más complejos, o incluso, pues hablando ya específicamente de lo que sucede en la naturaleza, es que es mucho más complejo todos los procesos que suceden a nivel eucariota. La gran diferencia entre esta estructura procariota y la estructura del gen eucariota es que el gen eucariota va a tener unas secciones que vamos a conocer como intrones, y que aquí están diagramadas como unas cajas blancas. Esos intrones se refieren a secuencias que no codifican para proteínas. Entonces, recordemos a qué nos referimos con codificación. Con codificación nos referimos a que el gen o el ADN tiene una estructura específica, una codificación, un código que va a ser específico para producir una proteína. Entonces, en el caso de los procariotas, solo va a existir esa estructura, es decir, va a existir prácticamente como un solo exón, una sola secuencia que va a dar información para producir aminoácidos y posteriormente la proteína. Sin embargo, en los eucariotas existen unas secuencias de más que se llaman los intrones. Ustedes, los que de pronto han escuchado hablar de intrones, recordarán que los diferentes autores antes hablaban de los intrones como secuencias basura. Basura en el sentido de que no me servían para la codificación, o sea, es decir, estas secuencias no van a servir para la codificación de proteínas. Entonces, ¿qué pasa con ellas? La célula tiene una maquinaria, la misma
el mismo ADN tiene produce una maquinaria proteica que lo que va a hacer es ayudarme a cortar estos pedazos de intrones para después unirlo en un solo fragmento que me quede de esta manera como los procariotas. Pero es necesario que ustedes sepan que en los eucariotas existe este tipo de secuencias de secuencias de pares de bases que no van a ser útiles para los procesos de transcripción y traducción. En general, ¿qué vemos de similar? Pues que el gen, tanto en procariotas como en eucariotas, tiene una parte promotora, una secuencia codificadora y una secuencia terminadora. Lo mismo acá, secuencia terminadora, parte codificadora y secuencia promotora. Entonces, ¿qué vemos en la parte de abajo de la estructura general? Este es como un diagrama general, sin embargo, cada partecita de esta se va a referir a una secuencia de pares de bases que tiene una información específica. Entonces, aquí en amarillo vemos los sitios de unión CAP, ya vamos a hablar un poco de eso, pero lo vemos acá en amarillo. La parte promotora como tal va a ser esto que ellos diagraman acá en azul o que ellos pintan acá en azul, y como tal ya el gen o lo que va a expresarse va a estar de aquí en adelante, esa secuencia promotora en adelante. Entonces, en esta parte de abajo, que es donde están los pares de base, no vamos a graficar la secuencia terminadora, pero sí vamos a saber que esa secuencia terminadora existe en la estructura del gen. Estos ejemplos son ejemplos reales de genes. En el caso de los procariotas es el operón LAC, y el ejemplo que ponen acá es para el gen de betaglobina del ratón. Entonces son ejemplos reales, ejemplos conocidos, secuencias de pares de bases conocidas que son reales. Hubiéramos podido tomar cualquier otro gen, pero pues en este caso ellos toman este porque son los más conocidos, los más estudiados y ya completamente secuenciados. Bueno, entonces en este caso vamos a definir el gen como una secuencia de ADN que tiene al menos 100 codones. Recordemos que los codones son tripletas de pares de bases, 3 pares de bases unidas que van a cumplir una función específica, ¿cierto? Entonces, bien sea para la producción de aminoácidos, entonces esta tripleta ATG va a producir metionina, este va a producir otro aminoácido y este pues va a ser el mismo aminoácido. Entonces recuerden que en eso consiste el código genético, en la producción, en la unión de tripletas de ADN que van a tener una información para la producción de algún aminoácido. Entonces, esta secuencia que vamos a llamar la secuencia codificadora, que lo vamos a conocer, lo vamos a poner desde el punto de inicio hasta el punto de parada, no es suficiente. ¿En qué sentido no es suficiente para la producción la producción directa de las proteínas? No es suficiente porque el gen va a requerir de estas otras secuencias que lo están rodeando, la secuencia promotora, ¿cierto? Y la secuencia terminadora, para poder llevar a cabo el proceso transcripcional. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener en la secuencia promotora unos sitios de unión a la RNA polimerasa, y vamos a tener otros sitios de unión del activador de AMP cíclico, que van a ser como lo que nosotros conocemos como enhancer o promotores. Por eso es que esta región la llamamos promotor. Pero aquí vamos a ver algo adicional que es... vamos a ver algo adicional que es que ustedes se van a dar cuenta. En la mayoría de literatura ustedes encuentran regiones que hablan del -10 y el -35. Yo ya en una diapositiva anterior les había hablado de algo de corriente arriba y corriente abajo. Entonces, corriente arriba se refiere a que a partir de este punto de inicio de la transcripción vamos a tener una secuencia de pares de bases o una cadena de pares de bases que va a ser la cadena promotora, que es lo que vemos acá. Ustedes se dan cuenta que en esta parte, toda esta parte azul va a ser la parte promotora. Entonces aquí va a ser donde va a dar inicio a la transcripción, es decir, toda esta parte corresponde a esta partecita de acá,
¿listo? A la secuencia promotora. Y aquí en adelante vamos a hablar de la secuencia ya codificante. Entonces, hablamos de -10 y -35 porque estamos hablando que lo que queda de la secuencia del punto de inicio de la transcripción hacia atrás lo llamamos negativo o le ponemos un signo negativo. Es como en el plano cartesiano que tenemos acá el 0, ¿cierto? Entonces todo esto va a ser negativo y lo que exista de aquí para allá pues obviamente va a ser positivo. ¿Listo? Estos dibujitos los puse para el gráfico de arriba, pero lo que quiero es que ustedes ubiquen este punto 0, aquí estaría el punto 0, ¿cierto? Entonces todo esto por eso llamamos negativo y a partir de acá lo llamamos positivo, para que no se vayan a confundir, que ellos hablan que en la región -10 y -35, bueno, pero ¿qué es eso? Entonces que no se vayan a confundir con esos menos y esos más, simplemente es esto. Pero ¿qué me interesaba hablar de acá? De acá me interesaba que ustedes supieran, vamos a borrar esto, que nos confunde un poco ahorita para la explicación que les voy a dar. Pero entonces lo que quiero que ustedes sepan acá es que a toda esta estructura que va a tener una secuencia promotora, una secuencia terminadora y una secuencia promotora, que es esta, una secuencia codificadora y una secuencia promotora, a eso lo vamos a llamar unidad transcripcional. Los que ya han empezado a entender un poco el proceso de la transcripción van a entender que ellos en las explicaciones, los diferentes la diferente literatura empiezan a hablar como unas regiones, que la caja tata o que la región -10 o que la región -35. Entonces todo esto hace parte de la unidad transcripcional, por eso hablamos de unidad transcripcional, o algunos otros libros, algunos otros autores se refieren a ella como el gen funcional. ¿Por qué gen funcional? Porque si toda esta estructura no tiene toda esta estructura promotora, esta parte promotora, esta parte terminadora, esto no sirve de nada. Es como el carro, puede estar el carro perfecto, divino, es en lo que vamos a andar, es lo que finalmente vamos a ver, pero muy adentro está el motor, que va a ser el que me va a servir para promover toda la transcripción, y tiene que tener una región terminadora, que en este caso pues analicémoslo como el freno. El freno es el que va a decir stop, aquí pare la transcripción. Entonces el operón contiene, en este caso el operón LAC, o en general el gen funcional o unidad transcripcional, contiene los sitios de unión para la ARN polimerasa y elementos potenciadores. Entonces, ¿cuáles son esos sitios? Estos sitios son la unión a RNA polimerasa, y estos sitios potenciadores son los que vamos a conocer como CAP Binding Sites, o activador de AMP cíclico, ¿cierto? Entonces estos enhancers o activadores son los que me van a permitir que haya toda la transcripción a RNA. Estos sitios son potenciadores o activadores, que van a ser los mismos enhancers de acá de los eucariotas. Van a desencadenar esa transcripción, al igual que los sitios de unión de la RNA polimerasa. También ellos tienen un sitio de represión de unión, es decir, en este sitio también se puede ayudar a que la proteína no se una más. Es decir, si se une y de pronto necesita la célula como tal reprimir esa unión para que no haya transcripción, es en este sitio donde se va a dar. De aquí en adelante es ya la secuencia como tal codificadora. ¿Qué más íbamos a hablar de acá? La transcripción termina pues obviamente en las secuencias de terminación, que van a estar dadas en corriente abajo o aguas abajo, o la región 3'. Así como aquí ustedes lo ven en esta parte de abajo, pues obviamente acá arriba es lo mismo. Aquí está la región 3',
y aquí está la región 5'. Ahora sí vamos a hablar del gen eucariota. Básicamente en el gen eucariota entonces hay también los genes son producidos y regulados individualmente, eso es una cosa clave. Ellos también contienen sitios de unión. Vamos a ver que esto se puso lento, pero bueno, ellos también contienen sitios de unión activadores y represores en el extremo 5'. También pueden contener elementos potenciadores de varios miles de pares de bases corriente arriba o extremo 5' del gen que se requiere para la expresión completa. El activador promueve el ensamblaje del complejo de la holoenzima ARN polimerasa 2, holoenzima, ya vamos a ver porque la holoenzima se refiere a la enzima completa, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, que va a estar acá en la caja TATA. Y la transcripción se inicia a una corta distancia, un poco más hacia el extremo 3'. Entonces, como sucedía en el caso de los procariotas, entonces está su secuencia, su enhancer o secuencia activadora. Aquí también están los sitios activadores de unión. Aquí está el sitio de unión como tal a la caja TATA, que es lo mismo que vemos acá. Entonces en esta parte tenemos la parte de unión de la RNA polimerasa, los sitios activadores, y pues el enhancer acá no se alcanza a ver porque pues como veíamos estos elementos potenciadores están puede ser en miles de pares de base arriba, por eso aquí tenemos como esta sección, porque pueden haber miles y miles de pares de bases antes de los sitios activadores para que aparezcan estos enhancer o potenciadores. Una vez más, pues también aquí, al igual que en los procariotas, la terminación se produce en unos sitios específicos del extremo 3' del gen, y como ya lo habíamos mencionado antes, pues la principal diferencia entre el gen procariota y eucariota se refiere a estos intrones. En este caso, pues no vamos a hablar como tal del splicing, eso lo vamos a hablar más adelante, pero aquí lo que nos interesa es que la gran diferencia está acá. Si ustedes se dan cuenta, pues prácticamente todo lo mismo, exceptando por estos sitios de activadores que lo que van a ayudar es a promover ese ensamblaje de la ARNA polimerasa, pero básicamente es lo mismo. Con esto prácticamente terminamos lo de la estructura del gen. Por favor tengan en cuenta estas secuencias. Aquí yo les pongo como otro ejemplo, otra forma como de ver la estructura del gen procariota del gen eucariota, perdón, con otra gráfica, donde tenemos la región reguladora, la región estructural y pues aquí el resto del ADN. Por acá debería estar como la región terminal, pero pues aquí tenemos lo mismo, la región reguladora. En este caso es lo mismo de la región promotora, entonces se los pongo para que no se vayan a confundir, o si ustedes han encontrado por ahí en algún sitio que es una región reguladora, entonces pues es la misma región promotora o la región estructural. Y básicamente por acá debería estar al final de esta parte verde la región promotora, la región terminadora, qué pena con ustedes. Aquí tenemos lo mismo, el promotor, aquí está la caja TATA, la CAAT, que es esta misma acá, esta caja CAAT es esta misma que tenemos en esta parte, que acuérdense que es como la activadores que me van a permitir la unión de la RNA polimerasa. Yo les voy a hacer un dibujito adelantándome un poquito, pero pues me parecería como chévere que ustedes desde ya se empezaran a ubicar. Cuando nosotros hablamos del sitio de unión, significa que en esta parte va a ser donde va a llegar la RNA polimerasa y se va a unir, ¿cierto? Me estoy adelantando un poco, sino que me gustaría ponerlo desde acá, porque muy probablemente ya en la transcripción vamos a ver esto solamente como unas cadenitas, una linecita, pero entonces esta caja TATA va a permitir esta unión. Entonces no nos vamos a complicar con la caja TATA, simplemente al haber esta unión, la enzima lo que hace es como una llave,
Hagan de cuenta una llave con una cerradura. Entonces la llave viene siendo la proteína, la enzima RNA polimerasa 2 que se va a unir, va a necesitar como un sitio específico de reconocimiento. En el caso de los eucariotas va a ser esta caja TATA. Me volví un poco porque pues me pareció como interesante coger de una vez esta estructura con aminoácidos para que ustedes vean cómo se puede producir acá el ensamblaje. Ya después ustedes lo van a ver en la transcripción. La RNA polimerasa va a seguir esta ruta, va a seguir en dirección 5', 3', produciendo el RNA. Y después el RNA va a salir del núcleo al citoplasma. Bueno, me adelanté un poquito al tema de la transcripción, pero para que no se vayan a perder allá más adelante. Aquí creo que yo quité la siguiente diapositiva, pero estos intrones que ustedes ven acá van a ser cortados o escindidos de acá por unas enzimas de restricción. Todo esto se va a cortar, todo esto que dice intrón se va a cortar, esto que dice intrón se va a cortar, para después unir solamente los exones, dejar una secuencia, una sola secuencia, que va a ser la secuencia codificante, y junto con el sitio de unión de la enzima RNA polimerasa va a empezar la transcripción. Por acá que dice que las 3 primeras bases ATG van a ser las que van a codificar el codón de iniciación, y las últimas bases TGA, TAA o TAG van a ser las que van a poner el codón de terminación. Si me entendieron la parte anterior, entendieron lo que acabo de leer. Sin embargo, vuelvo a esta diapositiva para lo que ellos estaban diciendo acá. Vamos a coger o sea, aquí abajo estábamos hablando, en esta figura estamos hablando de gen eucariota, ¿cierto? De gen eucariota. Sin embargo, yo voy a referirme a esta figura en la parte del gen procariota. ¿Por qué? Porque acá en el gen eucariota no alcanzo a identificar, en esta secuencia del gen no alcanzo a identificar esos puntos de unión, pero no se me vayan a confundir. Acuérdense que aquí decía que el punto, allá abajo decía que el punto de unión es el codón ATG para el punto de iniciación, a eso se refería. Y el punto de terminación, aunque no va a estar acá en esta gráfica, sí va a estar por acá. ¿Listo? Este va a ser que ya va a tener otros codones como el TGA, TAA y TAG. Básicamente, pues esa era la presentación que les quería hacer de los genes procariotas y eucariotas. Si ustedes se dan cuenta, yo espero que ya sea un poco más sencillo para ustedes, que no se vayan a confundir con toda esta terminología, sino que simplemente ustedes tengan en su cabeza que, como toda estructura, el gen debe tener unas partes que van a tener una función específica. Les agradezco nuevamente por su atención. Les mando entonces el link del video para que lo puedan ver en YouTube, o bueno, ya lo estarán viendo en YouTube. Y mucha suerte con el estudio de todos estos procesos. Espero que haya sido un poco más sencillo para ustedes. Cualquier duda o pregunta, ya saben dónde encontrarme. Chao muchachos, muchas gracias.